Bien, ya iniciamos. Hermanos, quiero empezar esta clase con una pregunta y me gustaría que la mayor cantidad posible de participantes hoy pues tengan una pequeña o corta opinión del libro. ¿Y qué opinión le merece a usted el Eclesiastés cuando lo lee? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Y quiero que hagamos esa pregunta al punto de partida para iniciar la clase de hoy, eh, porque quiero que usted participe, hable. ¿Qué opinión le merece el libro del Eclesiastés cuando usted se acerca a él, lo lee? Sus primeras impresiones, lo que ha estudiado, lo que ha visto del libro, lo que ha escuchado. O los que tuvieron la oportunidad de hacer la tarea de la parte de Eclesiastés, ¿qué opinión le merece? A ver, queda la tribuna abierta. Daniel. Dígame, joven. Mire, en primer lugar es un libro así de entrada es bien extraño, es algo extraño. La primera impresión que da no es como los otros libros que como decía una pregunta, que alientan como la fe y la esperanza, ¿va? Que es algo crudo, los temas que toca, bien realista, y no es común el pensamiento del libro del Coelho. No es muy común. Entonces, okay. O sea, para la cosmovisión, o sea, para como nosotros pensamos el cristianismo de ahora, no es muy común. Es que hay como un choque ahí de pensamiento con el pensamiento del libro. Ok, bien, sigamos, vamos cuando ya tengamos una serie de opiniones, vamos a seguir debatiendo. ¿Alguien más? Bien, Joel. En lo particular. A ver, primero la dama, después hermano Mauricio, en ese orden. Ok, para mí el libro de Eclesiastés, así como lo dijo el hermano, pareciera que no es un libro alentador, pareciera que no importa a veces cuánto nos esforcemos, no siempre vamos a llegar a las metas o a los deseos, a lo que nosotros realmente pensamos que deberíamos de alcanzar, pero es muy realista, a nuestra vida real, pues se mira en todos los ámbitos, lo vemos en todos los ámbitos de nuestras esferas. Eso. Okay. Bien, gracias. Pues sí, hermano Mauricio. Bueno, en particular yo tomo lo que dicen mis dos compañeros, un libro realista, y creo que el escritor es un genio. Ajá. Que trascendió su época, porque deja la base teísta o deísta y se enfoca en la base existencialista, lo que es la existencia, okay. Y lo que soy yo. Entonces, para mí es un genio porque para tener ese pensamiento antes de Cristo, estamos hablando que realmente ese tema que él trata 4 siglos antes de Cristo, la cultura occidental lo toca hasta en el siglo XVII, XVIII, lo empieza a tocar y lo desarrolla hasta el siglo XX. O sea, era un visionario. Sí difiero en el sentido de que no es alentador. Para mí es totalmente alentador. Okay. Porque no basa sus esperanzas en que su vida ya está determinada, sino por el contrario, que él puede construir su vida, que su proyecto de vida es construible, no es determinado. Entonces, para mí es totalmente alentador. Amén. Bien. ¿Alguien más? Por lo menos unas 3 participaciones más. Lick, pues para mí ese libro me imaginaba a alguien que lo había escrito que se quejaba mucho. Y a medida lo fui estudiando, pues con el material que usted nos dio, creo que se convirtió en mi libro favorito, porque me parece alguien como bien sarcástico y con un humor que pone en perspectiva cuántas cosas tenemos y que al final todo apunta a Dios. Y definitivamente ese como sarcasmo de
todo es vanidad, no, o sea, no se dan cuenta de todo esto. Me parece buenísimo para poner en perspectiva muchas cosas. No solo es de que nada tiene sentido, sino que al contrario, todo lo que tenemos apunta a Dios y por eso tiene sentido. Entonces me pasó de ser de los libros sapienciales como el que más apartaba, el que menos me gustaba, a ser mi libro favorito, creo que todo el Antiguo Testamento. Bien, sigamos. Ya hemos dicho, sí, ya le doy. Solo quiero repasar lo que han dicho mis hermanos. Un libro extraño, pero realista, no muy común. Alentador por una parte, no alentador por otra. Volvemos a lo realista y vemos vemos una realidad en todas las cosas. El autor es un genio. Dejamos lo deísta por lo existencialista. Y aunque antes no me gustaba el libro, porque pareciera que se quejaba mucho, el autor muestra un sarcasmo, pero todo apunta a Dios y por eso las cosas tienen sentido. Bueno, englobar las 4 participaciones. Más participaciones, a ver, Elja, usted quería decir algo. Sí, bueno, en mi caso, verdad, me llamó mucho la atención, nuevamente repasando lo que es el libro por lo aterrizado que está en la vida cotidiana, pudiésemos decir. Creo que muchos nos identificamos con los temas que están ahí presentes y más, bueno, como jóvenes en todo caso, ¿verdad? Que uno muchas veces se preocupa por alcanzar muchas cosas, como lo apuntaba Melanie. La experiencia en este caso del autor, ¿verdad? Ya con una vida recorrida y el acceso que pudo tener a los diferentes, digamos, ámbitos como visiones, tanto en la riqueza, la sabiduría, en el acceso a cuestiones materiales y pudo ver, digamos, el reflejo de lo que fue su vida para llegar a conclusiones tan valiosas como algunos de los compañeros apostaban de que al final Dios pues nada más el que debería de importar y deberíamos de enfocarnos en eso. Bien, sigamos. Yo, maestro, ¿me permite? Hermano Agustín, claro, diga. Fíjese que este libro yo lo empecé a leer, casi lo terminé, pero me ha dejado muy, pero muy impresionado porque realmente yo lo leía por pedazos, por versículos, pero ya leyéndolo completo me ha dejado con la boca abierta, impresionado. Me tomó segundos volver a recapacitar en quién lo escribió, porque fue Salomón. Y Salomón fue el dueño de ese mundo en ese tiempo. Fue dueño. Luis, ¿vas a venir o no? Estoy en clase. Perdón, sigue, hermano Andrés. Estoy en clase, acabo de terminar con Andrés. Fue sí, hermano Andrés, dele. Fue el dueño del mundo, fue el dueño Ajá. Fue dueño de mujeres, fue dueño de todo. Y me quedé impresionado porque habla del paso del tiempo, de que todos vamos a morir, que la naturaleza de la vida es aleatoria. Hoy estamos, mañana no estamos, que todo es vanidad. Y utilizó una metáfora bien interesante que es el humo. Entonces, habló de que la vida es confusa, es desorientadora, incontrolable. Y me quedé impresionado porque él en algunos de los versículos dice que la sabiduría es mejor aún cuando uno tiene dinero, dice. Y que la sabiduría, el dinero abren casi todas las puertas. Pero me quedé con la boca abierta porque dijo, disfruta la prosperidad mientras puedas, para que cuando lleguen los tiempos difíciles, algo termina diciendo ahí. Pero
la semana pasada tuve que ir a un entierro de un anciano. Y las personas que estaban en ese lugar estaban hablando de la muerte. Y de inmediato se me vino a mí este libro. Y lo utilicé para entrar en la plática porque estaban hablando de que ellos querían morir, no de esa forma, sino que de la forma en que ellos querían. Entonces, utilicé el capítulo 12 de Eclesiastés y se los leí de mi teléfono. Y ahí les dije todo lo que le va a pasar al cuerpo cuando lleguemos a esa edad, si es que llegamos, ¿verdad? Pero entonces quiero concluir, maestro, que lo que yo he aprendido es que realmente que la vida no es solamente el dinero, no es la sabiduría. Ahí en algún párrafo dice que tanto conocimiento da agotamiento. Ya después de que termine el seteo ya no vuelvo a estudiar. Entonces me voy a dedicar a lo que ese libro dice, que hay que disfrutar de todos los momentos de la vida, comer y vivir la vida de manera diferente, porque en realidad hasta el animal, porque usa ese ejemplo, el libro, el animal y el hombre que fueron los creados por el mismo Dios, los dos van a tener la misma muerte. O sea que vamos a tener un mismo fin. Y el sabio y el pobre va a morir de la misma manera. O sea que el ejemplo es fuerte, pero es aleccionador. Realmente que el que busca el dinero, el que busca prosperidad, el que busca todo eso, al final va a terminar en el mismo agujero donde terminan todos. Y el libro es claro en eso. Es fuerte y es contundente. Y eso es lo que me impresionó. Y realmente, como lo dijo una compañera anteriormente, creo que me quedo ahorita con ese, que es el mejor libro del Antiguo Testamento. Bien, solamente bueno, me alegra que lo hayan leído. A ver, Carmencita, usted levantó la mano. Bueno, en lo personal, este es uno de mis libros favoritos porque realmente a nivel personal es un libro que me llena de experiencia, me llena de sabiduría, perdón. ¿Por qué? Porque realmente el escritor se puede ver, hace un contraste de todo lo que tuvo, todo lo que disfrutó en esta vida, de todo lo que el ser humano puede disfrutar en esta vida, pero hace la reflexión de que realmente eso no es lo más importante. Hace la reflexión de que todo lo material que nosotros podamos alcanzar, tener, disfrutar, es solamente algo efímero, algo que se disfruta en el momento, pero que no permanece para siempre. Entonces, a mí me gusta mucho por eso, porque enseña realmente a disfrutar las pequeñas cosas de la vida, a valorar cada momento, a disfrutar cada momento, cada etapa de la vida del ser humano. Y me encanta la conclusión del libro, ¿verdad? A la que llega el escritor, que dice que el fin de todo, dice, es el temor a Dios, pues, es el temor a Dios realmente. O sea, no son las cosas materiales, no son la fama, no es la riqueza, no es una posición social, no es el amor o tantas cosas que se puede adquirir en la vida, sino que es estar realmente cerca de Dios, ¿verdad? Tener a Dios y guardar su mano. Amén. Dos participaciones más. Gracias. ¿Siervo? Ok. Pues en lo personal, ¿verdad? Lilian. Sí, ese libro es bien profundo, ¿verdad? Y nos enseña a disfrutar el día a día, el momento y aprovechar lo que la vida nos ofrece, ¿verdad? Porque las cosas del mundo a veces son vanidad y creemos que nos van a dar la felicidad, ¿verdad? Pero no es así. Y en este libro Predicador llega a aceptar que la fe es lo único que en Dios vamos a encontrar como el significado personal, ¿verdad? Entonces nos enseña eso, el vivir el día a día, el momento y a disfrutar las cosas que podamos tener en ese momento, ¿verdad? Y no es estar afanados pensando en cómo vamos a hacer más cosas y más cosas y más cosas. Si no, entonces nunca vamos a llegar a la felicidad. Amén. ¿Una participación más o si quieren todavía? Primero, a ver, Elvir, después Santos.
Sí. Buenas noches. Yo creo que el libro es muy bueno, más porque hay un pensamiento que personalmente es uno de los que a mí me hizo cristiano, y es el hecho de que Dios sustenta y Dios tiene la capacidad de darle plenitud a la vida de nosotros. Y ese libro es una descripción del ser humano, de cómo es el hombre sin Dios, ¿verdad? Y de lo significante que es. Entonces me gusta ver eso porque me hace recordar casi en todas las áreas de la vida, porque el libro describe muchas situaciones de la vida particular. Me hace eso, ¿verdad? De que Dios sustenta y Él es la plenitud de nosotros. Amén. Santos, y de ahí Freddy. Okay. Bendiciones a todos. Yo he aprendido de este libro de Eclesiastés y lo tomo del final hacia atrás, porque dice el autor que el temor de Dios es el principal. Y luego pienso que viviendo el hombre con un dominio, con un dominio propio y teniendo ese dominio, puede llevar una vida equilibrada, donde no lo jale la riqueza, donde no lo lleve la vanidad y al final pierda el temor de Dios. Eso es lo que les puedo decir. Amén. Gracias, hermano Santos. Freddy. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. En lo personal, para mí, el libro de Eclesiastés es el complemento perfecto de los proverbios. En Proverbios vemos a un Salomón como teórico, y en Eclesiastés puedo entender que el mismo Salomón lo hace de una forma práctica, porque ya nos habla de situaciones específicas en la vida, o sea, bien puntuales, de no tenerles miedo, sino que enfrentarlas. En lo personal, creo que es un libro hasta desafiante, y que yo lo denomino el complemento de Proverbios, en el sentido de que Proverbios nos exhorta directamente a la sabiduría, y cuando ya la hayamos alcanzado, vamos a entender que todo lo que venga en la vida, por muy difícil que sea, solo nos va a abrir oportunidades para crecer como personas, como hijos de Dios, y sobre todo como aquellos pues que en la vida marcan la diferencia, no para exaltación propia, sino para exaltar y glorificar a Dios por medio del temor a Él, ¿verdad? Gracias, Lick. Bien, ¿alguien más? Creo que no sé si Yanni o de los que no han participado. Yo. Bueno, con Yanni nos vamos. Bueno, es uno de los, en realidad yo tenía algo de conocimiento bien vago, ¿verdad? Cuando empecé a leer este libro me llamó mucho la atención porque me aterrizó, ¿verdad? Se habían hablado de algunos partes de ese libro que eran muy interesantes, pero que no se decían, que tenía como referencia, vaya, vanidad de vanidades o algo, pero yo lo miraba muy muy certero, pero ya cuando ya profundicé con la lectura, ver los videos y el material de apoyo que usted dio, me gustó mucho el libro porque aterriza en sí lo que es la vida de uno, cómo debe ser tomado, no muy espiritufláutico, por así decirlo, o sea, que todo es espiritual, sino que también aterrizado a la vivencia del diario, de lo que uno vive a diario. Y no sé, me gustó el libro, me cambió realmente lo que yo pensaba de forma personal, me cambió más bien la idea que yo tenía de este libro. Bien, perfecto, hermanos, gracias. A mí me parece la última y nos vamos. ¿Cómo es, Lick? Bueno, la verdad que para mí, si bien es cierto, al principio podría parecer que Eclesiastés es un libro que alienta al conformismo, ¿verdad? Ajá. Pienso que es todo lo contrario, es básicamente eso. El reconocimiento de la sabiduría realmente es el temor a Yahvé. ¿Y cuál es ese temor? Es reconocer su soberanía, reconocer que no soy autosuficiente, que por lo general la soberbia del ser humano nos lleva a querer entender o pretender decir qué es lo que nosotros creemos que es Yahvé y cómo él debería de actuar. Decía que la palabra esa, Jabel, no tiene que ver con vanidad, sino que el verdadero significado es que no está claro.
Sí. ¿Por qué no está claro? Para nosotros nada de lo que ocurra debajo del cielo jamás va a estar claro. Nosotros no somos omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, ni mucho menos eternos e infinitos. Entonces nuestros pensamientos jamás van a ser los pensamientos de Yahvé. A mí me gusta muchísimo el capítulo de Eclesiastés 3, cuando habla de las 14 premisas, ¿verdad? Con su antítesis. Sí. Y realmente esa es la sabiduría, entender que hay diferentes tiempos y la verdadera sabiduría es saber en qué tiempo estamos. Cuándo es precisamente soltar, cuándo es precisamente aprender. El padre de la fe, el principal padre de la fe, ¿verdad? Del salón de la fe, que es Abraham, él supo qué momento era creer y aferrarse a una promesa del hijo y qué momento era ya necesario soltar esa promesa y entregarlo, ¿verdad? Entonces, para mí, básicamente, Eclesiastés se trata de esa sabiduría, de reconocer la soberanía de Dios y que mi mente es finita. No voy a entender por qué las cosas pasan como pasan debajo del cielo y lo único que puedo esperar es tener ese discernimiento de saber en qué tiempo estoy. Bien. Solamente. Perfecto. Gracias, hermanos y hermanas, por todas las participaciones. Yo creo que todas han sido muy atinadas, obviamente de cierta experiencia y perspectiva. Ya habiendo ustedes realizado algún tipo de tareas y lecturas sobre el libro, en una de las asignaciones creo que era ver unos videos, no sé si era el grupo 1 y 2, porque las tareas son compartidas, ¿verdad? Quiero hacerles un resumen antes de, bueno, todo esto es parte de la clase, pero antes de continuar con las diapositivas. Por cierto, ahí en esa pantalla abajo tengo el término Havel, o otros lo pronuncian con Evel. Y quiero hacerles un panorama rápido de Eclesiastés, basándonos en la información de los videos y de ahí en lo que tengo en las diapositivas. Empezamos con el nombre Kohelet, o Kohelet, normalmente traducido como maestro o predicador, alguien que ha, digamos, reunido, porque el plural da a entender, el sustantivo da a entender que alguien ha reunido un grupo de personas, por eso le llaman el predicador. Lo que pasa es que el predicador viene acuérdense que las traducciones van ampliando o perdiendo el significado original. Normalmente, entonces, algunos traducen Kohelet como maestro o predicador. En el libro, cuando uno lo lee, nota como que hay dos personajes ahí. Uno es el maestro o el crítico, le llama al video, y otro es el escritor. El maestro es un personaje dentro del libro. Que a partir después del prólogo inicia su crítica de la realidad y el autor interviene al principio en el prólogo y en el epílogo. El autor quiere que escuchemos al crítico, quiere que escuchemos al maestro, qué es lo que quiere decir acerca de la sabiduría y de la realidad. Y el mensaje central entonces que da a entender el libro de Eclesiastés gira en torno a un lenguaje metafórico, basado en el término hebreo Hebel, que como bien lo dijo alguien de ustedes, se traduce mal, creo yo, por la Reina Valera, al decir vanidad. Pero recuerden que tiene que ver con contexto. Hebel normalmente se traduce vapor de humo o vapor de la nieblina, lo que produce la nieblina. Aparece 38 veces en el libro de Eclesiastés. Más adelante tengo una estadística ahí que de las 70 y pico de veces que aparecen en el Antiguo Testamento, 38 aparecen solo en ese libro. En ese libro, más de la mitad del término Hebel aparece en Eclesiastés. Decía entonces el resumen de los videos, porque son dos, que la vida es un enigma. La vida es una paradoja. ¿Sí? Se muestra como algo impredecible la vida, inestable por muchas veces. Y entonces el crítico, el maestro,
el que está hablando a partir después del prólogo, habla de que la vida es Hebel, o sea, un correr bajo el viento, bajo la nieblina. La meta del autor es señalar todas las formas de encontrar un propósito para nuestras vidas, inclusive separadas de Dios. Ahora, pero el autor piensa también que vivimos, que pasamos muchas veces todo nuestro tiempo en vivir cosas que no tienen sentido, que no tienen significado, en vivir una vida muchas veces o adquirir cosas que no tienen importancia, que son efímeras, que son de poca duración. Entonces, se puede ver todo esto después del versículo 3 hasta el capítulo 12 de Eclesiastés, donde parte del enfoque del crítico, del maestro, del Kohelet, se enfoca en el tiempo y la muerte. El crítico entonces aquí dice que puede o nosotros podemos haber estado trabajando y acumulando todas las cosas o todas las riquezas posibles en nuestra vida, pero nosotros tenemos que ver el paso del tiempo. Kohelet presenta y compara que los montes, los ríos, esas partes de la naturaleza perduran, pero la vida del hombre no. Entonces tenemos que detenernos a pensar en eso. El tiempo nos borrará y también borrará todas nuestras cosas, todo lo que acumulemos. El crítico dice que la muerte es el gran ecualizador. En audio, el ecualizador es el que controla el volumen para que no haya distorsión a la hora de ejecutar los instrumentos. Entonces, el maestro dice que la muerte es el gran ecualizador y hace que la mayoría de las actividades diarias nuestras parezcan ser insignificantes. O sea, no importa lo que haga el rico, el pobre, el sabio, el necio, el intelectual, el que busque la sabiduría o el que no la busque, eventualmente todos moriremos. Y para eso no hay escapatoria. Riquezas, placer, dice el crítico, todo eso es Hebel, todo eso es efímero, todo es como la nieblina. Solo me acordaba de aquel salmo donde la hierba crece en la mañana y se muere en la tarde. Entonces, el maestro, el crítico, el otro personaje dentro del el Eclesiastés, está como que está promoviendo que vivir inclusive en sabiduría y en temor a Dios, sí tiene ventajas reales. ¿Ah? Y de repente nos irá bien en la vida. Pero incluso, amados hermanos, aún viviendo bajo esa sabiduría y temor a Dios, sigue siendo eso Hebel. No garantiza una buena vida, porque nosotros ya hemos visto inclusive cómo las personas buenas mueren trágicamente y cómo los malos viven una vida inclusive de riqueza, prosperidad. Claro, hay muchas excepciones, pero incluso entonces la sabiduría es Hebel, es efímera, es fugaz. Ojo, no es vanidad, es Hebel. Una cosa es entender que buscar la sabiduría es pura vanidad y entendemos vanidad como aquella persona que es vanidosa, pero Hebel no quiere decir que buscar la sabiduría sea vanidad, sino buscar la sabiduría sigue siendo un enigma, porque es un Hebel, porque no funciona de la manera en que usted y yo pensamos, funciona de la manera en que Dios quiere.
Entonces, el maestro, este crítico que aparece en esos capítulos de Eclesiastés, descubre y dice que nosotros tenemos que aceptar el Hebel, que todo en la vida está fuera de nuestro control. El crítico habla del regalo de Dios. Entonces, alguien de ustedes o varios mencionaron que muchas veces nosotros buscamos, sí, posiciones y posesiones económicas, pero no nos damos cuenta que muchas cosas del regalo de Dios en esta vida pueden ser la amistad, un bonito noviazgo, la familia, un café con los amigos, un paseo con los hermanos de la iglesia. Eso tiene que ver con el regalo de Dios. Hay que optar entonces y tener por una verdadera conducta del regalo que Dios nos ha dado. Un regalo que es como una confianza. Confiamos en Dios para disfrutar la vida, o la confianza en Dios nos puede llegar a disfrutar, o podemos llegar a disfrutar la vida. No podemos controlar las cosas, hay que entender eso, pero es la belleza de la vida, disfrutar la vida y reconocer que la vida es un jeve. Ese es el kick del asunto, porque todo bajo el sol es jeve. Entonces aquí el maestro termina sus palabras. Justo concluye entonces el autor y, o sea, no concluye el crítico, concluye el autor y escuchamos que las palabras, dice el autor, que las palabras del maestro son como aquella vara del pastor con una punta que nos pincha, que nos puede pinchar. Pero entonces el maestro intenta pincharnos. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos una correcta dirección en la vida. El autor ahora nos advierte que no llevemos una vida totalmente en los libros tratando de resolver los problemas de la vida, ¿verdad? Sino el autor concluye que el temor a Dios y el agrado por sus mandamientos es entender que Dios, juzgará a todos. Pero lo que la razón de la vida es esperar el juicio de Dios, un día Dios quitará todo Hebel, toda cosa fugaz, todo lo efímero, y traerá verdadera justicia a este mundo, un mundo injusto. Esa esperanza debe motivar a una vida entonces llena de honestidad, de integridad delante de Dios, de pasar, de esa vida confusa, de esos elementos confusos que hay en la vida, o sobre todo de los misterios de Dios. Debemos pasar, o sea, a pesar de esos misterios que presenta la vida, tenemos nosotros que vivir una vida en esperanza, que debe ser motivada viviendo una vida honesta e íntegra delante de Dios. Entonces aquí concluye el autor del libro. Haciendo otro resumen de lo que es la sabiduría en sí dentro del Eclesiastés, se pregunta el crítico, el maestro, el otro personaje dentro del libro. Entonces, ¿qué significa vivir bien en este mundo? ¿Qué significa vivir bien? Si todo es un jeve, todo es efímero, o como la traducción 60 dice, todo es vanidad. Recordemos, el maestro es un crítico, es la voz principal del relato.
Nosotros, tú o yo, pensamos que usar la sabiduría o adquirir la sabiduría nos dará todo el éxito del mundo. Claro, debajo del sol, a veces esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. El maestro crítico, que es la voz principal, insisto, del libro, entonces nos menciona todo esto y el autor también interviene y menciona que él es quien reúne las palabras del crítico al final y establece una conclusión. Quien tiene la última palabra en el relato es el autor, porque el autor quiere que escuchemos al crítico. Es como una especie de donde nosotros somos los receptores del mensaje del autor, pero lo hace a través de un razonamiento crítico. Alguien dijo de ustedes que admira el genio del autor y también tendríamos que admirar lo genial que es el maestro aquí, el Kohelet, el crítico. Porque definitivamente nos pone los pies, o sea, la cabeza bajo los pies, boca abajo, nos da vuelta el pensamiento de Eclesiastés de la perspectiva que tenemos acerca del mundo. Y en suma, el crítico lo que hace es señalarte tres cosas acerca de la realidad de este mundo. Número uno, y lo mencionaron ustedes en sus participaciones, es el paso del tiempo. Menciona el Kohelet que generación va y generación viene, etcétera, etcétera. Esto parece hasta una escala cósmica si seguimos leyendo ese relato, donde todos serán olvidados. Decimos una escala cósmica porque usted y yo y los lectores del Kohelet en realidad somos como un pestañeo en la inmensidad del cosmos. Las estrellas nacen, se desarrollan y mueren, y al morir generan planetas y crecen nuevas estrellas. En medio de este trasfondo cósmico está toda mi existencia, pero mi existencia es como una hormiguita, es como un pestañear en el tiempo. Hablando de hormiguita porque es tan pequeñita. La segunda reflexión que hace el crítico, o la segunda cosa que menciona, también un poco fuerte, es que dice que todos vamos a morir. Los humanos tendrán el mismo destino, inclusive, dijo él, creo, los animales. Ahora, ¿quiénes tendrán el mismo destino? Los pobres, los ricos, los reyes, los súbditos, los esclavos, los libres, los justos, los injustos. Todos comparten el mismo destino. Todos un día nos uniremos en la muerte. El crítico menciona esta cosa tan perturbadora. La tercera cosa que menciona el crítico es, y creo que también ustedes lo mencionaron, no sé quién, o lo dio a entender, es la naturaleza aleatoria de la vida. Ustedes saben que es aleatorio. En estadística se menciona bastante esto de la aleatoriedad y las probabilidades. Claro, parece que en Proverbios no es aleatoria esta vida, pero sí hay una relación causa-efecto. Estoy hablando de Proverbios. Ahora, en Eclesiastés, la vida no siempre es de esa manera, donde el bien va a ser recompensado necesariamente, o el que hace el bien va a ser recompensado. El crítico, el maestro que está hablando aquí, el Kohelet, ha visto el error del sistema y lo llama suerte o azar. Sino, o sea, en algún momento dice, el tiempo y la suerte nos llega a todos, a todos.
No importa si usted está en ese juego de aleatorio, o en ese juego de probabilidades, o en ese juego de causa y efecto. Normalmente nos va a pasar factura la suerte y el tiempo a todos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar nada de la vida. El crítico usa entonces la metáfora del Hebel, o sea, lo efímero, el que parece humo o parece vapor. Por la traducción moderna que hacen sobre el Hebel, hablan de vanidad, ¿verdad? Al usar Hebel, entonces, cuando estudiamos el texto hebreo, no está claro su sentido de vida, porque lo traduce como humo. El crítico entonces reconoce en Proverbios primero la visión de aprender sabiduría y ahí menciona que es buena esa idea. Ahora, él dice que como ya no podemos controlar los elementos de la vida, debemos dejar de intentarlo porque solo tenemos poder para una cosa. Y creo que esto también es otro elemento importante en este libro. Todo, en realidad no todo está bajo nuestro control. Aún nuestra propia vida no está bajo nuestro control. Pero podemos tener bajo control el aprender a sujetar las cosas, ¿sí? Ciertas cosas con una mente abierta. Solo tenemos poder para la actitud. Por eso he hablado de esas cosas. Solo tenemos poder para la actitud hacia ver la realidad del presente, a saber vivir en ella, a saber sobrevivir en ella, hasta donde podamos. Las cosas. Tener una actitud del presente, o sea, tener una actitud hacia el presente. ¿Ustedes no tuvieron problemas con el internet en la mañana, Hipot? De las cosas, perdón, hay una diferencia ahí. Tener una actitud hacia el presente de las cosas. En eso sí nosotros tenemos, digamos, el poder de la vida. Pero en lo demás no. Ahora, ¿cuáles cosas? Y también lo mencionaron ustedes. Las cosas simples, las buenas y las malas, porque estas son un regalo de Dios. Tengo una interferencia, perdón. Tengo una interferencia por ahí, gracias. Cosas simples, ya hablamos de las cosas simples. En resumen, esto es la sabiduría de Eclesiastés. Escuchar al crítico puede ser doloroso cuando él presenta estas tres ideas. Inclusive nos puede llevar a pensar en lugares oscuros como la desidia, el dolor, la vanidad, el suicidio, la amargura. El autor por eso termina y habla al final del libro. No deja terminar al crítico. No porque el crítico tenga la culpa, es que si seguimos escuchando al crítico, de repente nos vamos a tirar del puente, aunque habla de la realidad de las cosas. El autor no quiere que usted y yo perdamos la esperanza. Él quiere hacernos humildes y reconocer que sí, a pesar de que todo es Hebel, la vida tiene sentido. Te enseña que un día Dios se encargará y despejará todo el Hebel y traerá justicia. Justicia sobre todo lo que hemos hecho debajo del sol. El que la respuesta adecuada sería para el autor es el temor a Yahvé y guardar sus mandamientos. ¿Comentarios, aportes para esta primera parte de la clase? En resumen, ustedes ya habían dicho todo esto. ¿Alguien quiere participar de repente? Hermano. Le escucho.
Sí, ahí es donde yo entiendo al Eclesiastés de forma diferente cuando se habla de que el Eclesiastés es deprimente porque nos confronta con una realidad y es que vamos a morir. Sí. Y el ser humano es el único animal que se da cuenta que va a morir. Pero eso, a medida que él se va desarrollando, por eso le decía en mi participación que él toma una postura muy genial para su tiempo, porque quita esa parte que había en Proverbios, del cual no sé si lo escribió Salomón, ni sé si Eclesiastés lo escribió Salomón también, pudieron ser escritores diferentes, pero este crítico del que nos habla, sí, quita esa base de que la vida es como lo dice Proverbios. Permítame un momento, hijo, sí, ya que estoy en clase, puede bajarle al volumen. Entonces, quita esa base donde, por cuanto Dios es soberano y gobierna el universo entero, entonces todo tiene una causa y un efecto. Y Dios jamás recompensaría al injusto y castigaría al justo. Entonces, esa coherencia lo vemos en Proverbios. Sí. Pero aquí en Eclesiastés, esa base se quita. Y precisamente lo que usted decía, el crítico mira de que la vida es aleatoria, no tiene reglas. Y todo se basa en la construcción que le demos a la vida. Correcto. Algunos llegarán al punto, vaya, yo me recuerdo cuando leo Eclesiastés, yo recuerdo a un Sartre o a un Camus diciendo que la vida es absurda, pero sí, no en el sentido de suicidio, de que correcto, voy a tirar en una cama, sino más bien el de recuperar esa responsabilidad que le toca al hombre. Porque es muy fácil decir, amén, Dios es el que gobierna todo, por tanto, mi vida está construida de acuerdo a los designios de Dios. No es mi culpa lo que yo tenga, lo que me pasa, sino que es culpa de Dios. Y muchos de nosotros lo decimos cuando nos cerramos en esa idea de que no, mi vida está en las manos de Dios, entonces Él sabe lo que va a pasar con mi vida. Ahí le estamos dando toda la responsabilidad a Dios. Pero Eclesiastés nos recuerda, no, nosotros somos constructores de nuestro presente. Amén. Nosotros somos los que decidimos y cada decisión va a tener consecuencias para bien o para mal. Y el habernos portado durante toda una vida bien no implica ni obliga a Dios a que nos vaya bien en la vida. Es de estarla construyendo día a día. Por eso me parece muy genial lo que nos dice el Coelet cuando él dice, he visto príncipes a pie y necios a caballo. Sí. O sea, una contradicción, ¿verdad? Sí, y es lo que, para mí es lo que decía Kierkegaard. O sea, el cristianismo a veces le crea escaleras al cielo a los cristianos. Facilito, haz esto, a lo otro, y ya fijo que y ya estuvo. Y no, es de construir la vida. Es de que todos los días tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras decisiones y eso inevitablemente nos va a llevar a un dolor, nos va a llevar ¿cómo se llama esto? A quejarnos, a tener miedo de la vida, porque entonces la responsabilidad le cae en las manos a uno. No es un Dios ordenándome qué hacer día a día. Soy yo tomando la decisión y sabiendo que tengo el respaldo de Dios y que tengo su sabiduría, pero que la responsabilidad es mía. Así entonces, es. Ahí es donde yo creo que no es un libro cortavenas, sino más bien es un libro que nos llama a la responsabilidad. Claro. Cuando definitivamente hay que releerlo, ¿verdad? Porque a la primera impresión a algunos les da esa idea de cortavenas, pero ya hemos visto que no.
Por eso es importante una buena lectura adecuada. Bien, ¿alguien quiere comentar de lo que hemos estado relatando? ¿Otra participación? A ver, ¿quién tiene? Dani, me parece bien interesante lo de este libro, ¿verdad? Porque después de haber leído Proverbios, ¿verdad? Que lo dirige a uno qué hacer, qué no hacer y que le está enseñando, ¿verdad? Y todo lo que hemos aprendido, lo que detalla, aquí más bien, como decía Mauricio, es como que uno toma las decisiones con lo que uno aprendió, o sea, es como dejando que la voluntad de uno también tenga juego en la vida de uno. No correcto, hermano. Es como tener una voluntad propia y poder decidir y como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Y le sirvamos porque nosotros queremos hacerlo, no es obligatorio, sino que entendiendo todo lo que rodea también la vida. Las 3 variables que se mencionaron en el video y que usted las retomó ahorita, ¿verdad? Entonces me pareció eso bien interesante. Bien, no sé si alguien más tiene, de los que no han hablado, me gustaría. Licenciado. A ver, Fernando. Sí, fíjese que en lo personal, para mí el libro ha sido un libro bastante complejo, ¿verdad? No ha sido un libro que como uno lee Proverbios a una primera lectura, uno puede extraer ciertas cosas, ¿verdad? Me parece que este es un libro más profundo, donde cual uno tiene que sentarse y tener un poco más de meditación, ¿verdad? Muchas veces no es un libro tan práctico como tal vez lo podemos ver en Proverbios, pero es un libro cuando uno empieza a leer, hace como usted dice una relectura, se da cuenta de mucha profundidad que tiene en sí el libro, ¿verdad? Hay muchos pasajes en los cuales parece como como controversial ciertos pasajes de los que el libro menciona, pero a medida uno empieza a leer, empieza como a lograr entender. También mira, el escritor, pues, uno ve como el escritor ya con un nivel de experiencia de lo que está hablando, ¿verdad? O sea, sabe lo que le está diciendo. Amén, sí. Bien, continuemos entonces con otros elementos que tengo aquí en la presentación. Ya hemos hablado de algunas reacciones que tiene la gente acerca del libro. Por ejemplo, permítanme, algunas personas ven a el libro como como que el autor es bipolar o como que otros que es blasfemo, pesimista, otros que hablan que el libro no pudo haber sido canónico, otros que sí es relevante, es actual, hablan de sus libros favoritos. La gente tiene diferentes opiniones. Obviamente, entre más nos acercamos al libro, vamos a tener una idea distinta. Lo que les estaba hablando, el término hebreo normalmente es traducido como maestro, predicador o aquel que convoca. Ya la Septuaginta habla del que junta a una asamblea. El término griego eclesiastes. Y el español, más parecido a la versión griega, habla de que eclesiastés significa convocar a la congregación con un propósito, para enseñarle a predicar. La terminología, ven ustedes cómo varía de un idioma a otro. A veces creo que pierde la esencia del término original. Bueno, definitivamente hablando del autor, la fecha, el contexto histórico varía entre lo que es la crítica y la tradición. La tradición habla de que fue Salomón, finales del siglo IX antes de Jesús. Otros mencionan que fue en el siglo IV antes de Jesús, del siglo IV al siglo III, donde la mayoría de los estudios y los eruditos se inclinan por la segunda fecha. Les voy a mandar unos argumentos a favor y en contra de lo que es Salomón. Hay uno bien particular. Cuando usted lee el primer versículo de Proverbios y el primer versículo de Cantares, menciona Salomón, pero aquí en vez de Salomón aparece el Coelet, el maestro. Eso es un argumento a favor de que no fue Salomón. Bien, la estructura del libro bien práctica, aunque hay unas pericopas en todo el monólogo,
El prólogo y el epílogo es el autor del libro quien está hablando, abre el monólogo y cierra el monólogo. Y el coelet, el crítico, el maestro, diserta sobre la realidad y el hebel o el hebel durante los capítulos 1 al 12, especialmente del 1-12 hasta el 12-8. El prólogo y el epílogo hablan en tercera persona, mientras que el monólogo se habla en primera persona, ¿verdad? Ahí donde entonces, como ustedes vieron en el video, algunos, se habla de ese crítico y de ese autor. El monólogo, hay dos partes en el monólogo, un poco complicadas de diferenciar, pero la primera parte del discurso se centra en la vida que debe de disfrutarse con un Dios, y la segunda parte habla de que el hombre debe disfrutar la vida en su juventud, recordando que Dios habrá de juzgar o habrá de juzgarlo todo ya. Del propósito, Pablo Hoth habla de que lo más aceptable, según la lectura que podemos identificar tal propósito, es cuán vacía puede estar la vida del hombre bajo el sol sin una revelación divina o sin la presencia de Dios, o como llamamos, sin el temor a Dios, y llevar o levantar nuestros ojos por encima del sol. Digamos que Pablo Hoth encierra el propósito del libro en eso, en una vida sin una, mostrar una vida vacía que el hombre tiene bajo el sol sin el temor a Dios. Ahora, Eclesiastés, como bien lo dijeron y como lo relaté en la primera parte de la clase, algunos elementos que prevalecen en Eclesiastés no significa que esto es lo más relevante o que enseñe particularmente esto, pero lo muestra. Habla de algún materialismo, habla del fatalismo, de la desilusión, del pesimismo, pero ya vimos y ya hablaron ustedes cómo debe de entenderse esto. También es un libro difícil, complicado a la hora de la interpretación, porque inclusive los teólogos no se ponen de acuerdo, los exégetas en su interpretación. Una interpretación inclinada al pesimismo, al derrotismo, y otra inclinación en su interpretación orientada al positivismo. Claro, la interpretación encierra la mayor cantidad de enigmas posibles. Inclusive parece que estuviera lleno de contradicciones, porque en algún momento ya vimos, el mismo libro habla de que la sabiduría es un hebel, pero en otro momento habla que hay que adquirir la sabiduría. Ven, creo que lo dijo Melanie, no sé, alguien de ustedes mencionó que inclusive el autor es acusado de hedonista o epicurio, ese maestro crítico que les hablaba, pesimista o escéptico, algunos hasta fatalista o materialista. De todo se ha tratado el autor. ¿Qué no alimenta? Parece que no alimenta, ojo, parece, ¿verdad? No lo afirmo, parece que Eclesiastés no alimentara la fe y la esperanza con lo que dice, pero vemos que sí. Ya lo mencionamos, ya lo relatamos. El carácter del libro, bueno, filosófico. O sea, hace una reflexión de la realidad, de la muerte, de la vida, del temor a Dios, de la sabiduría, del tiempo, del paso del tiempo, y una dicotomía, una naturaleza aleatoria de la vida impresionante. O sea, para su tiempo, un gran filósofo. Por eso algunos, y eso es parte del argumento, insisten de que Eclesiastés tuvo que haber sido escrito entre el siglo 4 y 3. Porque en el siglo 9 antes de Jesús, a finales del 9, principios del 8, estamos hablando de la época de Salomón, del año 1010 antes de Cristo hasta el 900
60. Recuerden que la división del reino se da en el 934. Estamos hablando del siglo X antes de Jesús. Este pensamiento era muy profundo para su tiempo. Como creo que lo dijo hermano Mauricio, pudo haber sido un adelantado de su tiempo, pero demasiado adelantado. Yo más me inclino por la época paralelo al eclesiástico, inclusive, a la mitad del siglo III-II antes de Jesús. El carácter del libro entonces muestra que se empeña en buscar la verdad y en descifrar los enigmas de la vida. ¿Quiénes ya buscaban la verdad y los enigmas de la vida? Bueno, leamos los presocráticos. Los presocráticos ya empezaban a buscar la verdad, siglos muchos, 4, 5, 6 antes de Jesús, ¿verdad? Los presocráticos buscaban ya el sentido de la vida, de la existencia de la realidad. Por eso hablamos de que el carácter del libro es filosófico. Una conclusión aquí es que del libro, en la vida los días del hombre son dolorosos. Yo me acuerdo de una participación de Andrés en la segunda o la primera clase y hablábamos que la vida es dolorosa, es injusta, es un constante sufrimiento. Eso no lo podemos negar. La vida del hombre es dolorosa. Y dice que en la muerte todo queda atrás. Que tanto mejor es el día del fallecimiento que el día del nacimiento. O sea, es mejor morirse que nacer, porque ya para morir, ya estamos para morir, como dicen, ya todo pasó. Pero aquel que viene naciendo, que se prepare, porque es un constante sufrimiento. Y en algún momento se habla que es mejor no nacer o no haber nacido. Un ángulo de vista del Coelet, complemento a toda la disertación que ya hemos dicho. Volvemos al Hebel. Los primeros versos de la temática, los primeros ejes que se van repitiendo a través del libro, tiene que ver con este término Hebel, del tiempo presente. El Hebel, traducido por la Reina Valera, y la Reina Valera, porque la NBI lo traduce distinto, y la Jerusalén y la Biblia de nuestro pueblo no lo traducen igual, no traducen más. Hebel también debe de entenderse en el contexto de Eclesiastés como decepción, como lo absurdo, como la frivolidad, como un soplo de viento, como una desilusión, como la realidad problemática de las cosas o como algo fútil. Así se debe entender Hebel en su contexto en el Coelet, no solo como vanidad. La Biblia del peregrino, por ejemplo, no utiliza vanidad. Le voy a leer el versículo 1-2. Dice el versículo 1, discurso de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén, y habla, pura ilusión, dice el Coelet, pura ilusión, todo es una ilusión. Hablando de Hebel, que es como una neblina, como una cortina de humo. No está diciendo que es falso, ojo, ¿verdad? Los versículos del 1:4 al 11. Hay una observación que hace el autor de la realidad que presenta el libro. Esta observación se hace en el marco de ese texto. Mira la realidad desde un punto de vista del eterno retorno. Este es el marco del eje. Obviamente está hablando de la realidad, de lo que pudo haber estado viviendo inclusive. Estas consideraciones se hacen desde cierto punto de vista. Por ejemplo, hablando de un posible autor a Salomón, desde el punto de vista de la del rey,
con respecto a la situación del hombre. Hay una interpretación que se hace de Eclesiastés desde el punto de vista de la sociedad post-exílica, inclusive desde la sociedad pre-macabea y macabea, que voy a tratar de hacerles un resumen y se los mando, porque es parte del contenido y quiero que lo estudien. Porque también habla de justicia social. Un punto de vista del rey, entonces, que ve esta realidad, una realidad vista bajo la sombría del rey, posiblemente Salomón o un descendiente de él en el trono, concluye su observación o concluye en su observación un desencanto. Por este motivo invita a los demás a gozar de una buena vida. Es interesante porque hay que gozar una buena vida bajo el temor de Dios. Y entender una buena vida no afanándonos. Entendiendo una buena vida, razonar que todo es fugaz, efímero, como dice el Hebel. Las situaciones y las experiencias vistas en todo el libro definitivamente tienen que ser experiencias personales tanto del autor como el maestro crítico. Un tipo de experiencias de todo tipo, en las que el hombre puede buscar un sentido de esta vida bajo el sol. Obviamente el libro utiliza muchas expresiones de carácter sapiencial. Recordemos que el Kohelet entra el subgénero de lo sapiencial. Y estas expresiones pueden ser como he visto, he comprobado, o yo digo. Hace una conclusión siempre que todo es absurdo. Siempre que todo es absurdo y que el hombre debe de gozar esta vida, pero sin abusos. Este es el ángulo de vista del Kohelet. Vanidad de vanidades. Pura ilusión. Todo es una ilusión. Esta es una frase famosa en todo el libro, ¿verdad? E inclusive aparece de principio a fin. Es pura ilusión. Y querer atrapar el viento, imagínense. Eclesiastés habla de que muchas veces el hombre quiere atrapar el viento. La situación del hombre que se observa en el Kohelet es la de un desapasionado inclusive de la vida, como que si no le afectara nada de lo que percibe, inclusive. Por eso hablamos de desidia, ¿verdad? De futilidad. El autor es un explorador de lo bueno que existe bajo el sol, de la vida en su conjunto, inclusive metiendo un juicio de vida sobre ella. Pero esto hacen los hombres, esto que hacen, de vertir un juicio sobre la vida en su conjunto, hace que los hombres estén haciendo un absurdo, menciona el autor. Definitivamente el libro es difícil de leer porque hay pasajes que parecen contradecir, inclusive la ortodoxia bíblica. Es posible que la interpretación de Eclesiastés nos lleve a estas contradicciones, pero también a ver dos posibles interpretaciones que son opuestas, la de Lockman y la de Proban, en donde el primero dice que Eclesiastés es una expresión de sabiduría pesimista y que sirve para tener una visión de la vida que se debe evitar. Esa es una visión. El otro habla de Eclesiastés que es una expresión de la sabiduría positiva, de cómo se debe de disfrutar la vida bajo Dios o bajo la sombra de Dios, en un mundo que al final todos mueren. Parecen iguales, pero hay variedad en la interpretación.
Una parece ser más positiva y la otra más fatalista. Muchos se inclinan por la segunda y otros pocos posiblemente por la primera, a la inversa. Algunos, la mayoría de repente se inclinan más por una interpretación fatalista de la realidad. Por tanto, es importante que se tenga una responsabilidad, amado hermano y hermana, en la lectura del libro. Así como les mencioné, una responsabilidad en la lectura de los Proverbios, una responsabilidad en la lectura del Eclesiastés, entre otras, no tomar otras frases fuera de su contexto o líneas fuera de su contexto. Perícopa por perícopa, el monólogo tiene varias partes. Encontrar esas líneas conductuales, el famoso contexto lógico, dentro de todo el apartado del monólogo. Ya mencionamos entonces que el término Hebel, algunos le escriben con B grande o lo transliteran con B grande. Muchas veces es una palabra mal utilizada porque nos basamos en las traducciones modernas, sobre todo en la Reina Valera 60, y creo que la King James lo traduce igual a la hora de que pasamos del inglés al español, vanidad. La NBI habla de absurdo, de que todo es un absurdo. La palabra, como les mencioné, aparece en todo el Antiguo Testamento 73 veces, de los cuales 38, algunos dicen 39, aparece en el Eclesiastés. Eso representa que el término Hebel aparece más del 50%, un 51% solo en Coelet. Obviamente, hermanos, a la hora de interpretar el libro, nosotros tenemos que hacer un análisis sintáctico, gramatical, semántico, ¿verdad? Tanto diacrónico como sincrónico del término Hebel. Es muy importante eso. También puede traducirse la palabra como suspiro o una brisa de aire, ¿verdad? Esa efemeridad. Algunos dicen como efímero, algunos dicen absurdo. Para el maestro crítico, en hebreo Kohelet, eso es lo que significa Hebel. ¿Ah? Kohelet también puede significar ensamblador, fíjense. ¿Por qué? Porque este intenta referirse a la naturaleza efímera y fugaz de todas las cosas. Por eso hablamos de ese suspiro, de ese humo, de esa brisa de aire que es Hebel, con lo que trata de decir el crítico, es el ensamblador, el Kohelet, para referirse que esas cosas o la naturaleza de las cosas es efímera y fugaz. Pero el autor se pregunta también, la poca importancia o la inutilidad de las cosas. También se pregunta el autor, ¿sí? Las cosas de poca importancia, ¿qué es lo que más importa? Y también habla de la inutilidad de las cosas. Hablaba a uno de ustedes en la primera parte de la clase sobre qué beneficio tiene de hacer riquezas si al final no las puedes disfrutar. Solo me acuerdo de la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, el modelo habla de que hay que pedir, y estoy dejando una relación, no necesariamente una interpretación, pero una relación entre lo que dice Jesús cuando menciona que hay que pedir por los alimentos, ¿verdad? No te afanes por el día de mañana, hay que pedir. Recuerden que hay tres tiempos de oración en el tiempo de Jesús en la comunidad judía. El pueblo oraba, habían 3 oraciones, una en la mañana, una en la tarde y una al finalizar del día, que era cerca de las 5:30, 5:45, antes de las 6 de la tarde. Porque acuerde que cambiaba el día. Si usted oraba por la mañana, entonces la oración, danos el pan de cada día, de ese día. No por mañana ni por pasado, no me afano por mañana, por ese día. Y si la oración era en la tarde y usted oraba ese modelo,
usted tenía que decir, danos el pan nuestro por el día de mañana, que ya iba a empezar en unos minutos. Solo me recuerdo eso, ¿verdad? Porque el Cogelet, el maestro crítico, habla de que, pucha, nos afanamos tanto y no lo disfrutamos, ¿verdad? Habla también, algunos autores dan los ejemplos, aquel que acumula tanta riqueza y al final no la disfruta. Cosas por el estilo, la inutilidad de las cosas. 4 realidades que predominan en la forma de pensar del Cogelet. Dios, los caminos de Dios, el ser humano y la muerte. Y con esto voy a concluir por hoy, porque aunque tengo otros elementos que compartir, lo voy a dejar para el sábado, aunque les voy a mandar una presentación extra sobre una interpretación de un contexto más sociocultural de el Eclesiastés. Bien, la primera realidad, Dios. Cuando hablamos de Dios, primero es la única e indiscutible realidad. Porque nosotros dijimos, bueno, la verdad no es absoluta, todo es relativo. O la realidad no es absoluta, porque cada quien ve la realidad desde su cosmovisión. La única realidad existente es Dios. Es única e indisputable. Dicha realidad, o sea, porque Él es el creador de todo y el único que viene, o el único, vamos a decir mejor, del que viene todo en la vida como un regalo. Él es el que da todo en la vida como un regalo. Según el Cogelet, su fatigosa naturaleza del hombre, la vida. Digamos desde el punto de vista de Dios. Los caminos de Dios, la segunda realidad, no siempre son comprensibles a los ojos del hombre. Alguna vez lo son, pero no siempre son comprensibles. Porque como nosotros vemos la realidad más como un afán, más como Hebel, que desde el punto de vista del temor a Dios. Y eso me lleva a la realidad número 3. El ser humano, hablamos del ser humano. Ahora, lo que se hace, dice, bajo el sol, no tiene sentido desde la perspectiva humana. ¿Por qué? Porque las cosas que deben ser no siempre son de la manera en que sí deben de ser. Si es que alguna vez lo son. Es un juego de palabras desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Muchas veces las cosas como tienen que ser no lo son, y algunas como no tienen que ser sí lo son. Es toda una contrariedad, toda una contradicción, por eso hablamos que aparecen esos elementos en el Cogelet. Cuarta realidad, la muerte, que es, digamos, el gran igualador, el que equilibra todo, podemos decir la muerte, es que le sobrevienen a todas las personas por igual. O sea, si en la vida hay contradicciones, no hay igualdad, hay injusticia, hay un afán y todo es efímero, pues en la muerte todo es igual. La muerte, en el centro de todo está la falta de esperanza que el Cogelet presenta. Pero también se habla de una resurrección de los muertos, ya hablando del contexto general de la Biblia. Una vez muerto, se acabó todo, ¿verdad? Y esto es lo que hace que la vida perezca. Esto es lo que hace que la vida es un heaven. Fugaz, banal. La muerte hace eso. Bien, nos vamos a quedar por aquí, hablando de la sabiduría en Eclesiastés, otros elementos más de la sabiduría.
Y antes de finalizar, tal vez tenemos otras participaciones o complemento de lo que hemos dicho. Sé que ya hemos participado la mayoría, pero hay algunos que no los he escuchado. Nick, yo tengo una pregunta en base a lo último que hablaba de la muerte. Entonces, para Coelet, la muerte es justicia. Sí, es que la muerte lo equilibra. Todos van para allá, todos van para allá. La muerte sería entonces como la justicia en el mundo, para todos. Es un ecualizador, como mencionamos anteriormente. Si lo vemos desde el punto de vista de justicia, posiblemente sí, ¿va? La muerte es ese, ¿qué podríamos decir? Ese justiciero, el punisher, el ajustador de cuentas, porque todo, no importa que hagamos aquí, todos vamos al mismo lugar. Ok. ¿Sí? Ok. Bien, ¿qué más? ¿Alguien? Si no, cerramos por hoy. Yo sé que ustedes ya leyeron sobre Eclesiastés, ya han visto los videos, han hecho la tarea, los cuestionarios, y ya tienen un panorama general de lo que es el libro. Falta un libro todavía de Sapiencial, que es Job, que lo vamos a ver el sábado. Pero todavía voy a dar un puntalito sobre Eclesiastés, más una presentación auxiliar que voy a enviarles. A ver, de los que están todavía en línea, alguien que no ha hablado quiere hacer una conclusión. No he escuchado a la hermana Vilma, no he escuchado a Joaquín. Ya casi todos han hablado, pero a ellos dos no los he escuchado. No sé si uno de los dos quiere cerrar esta clase con una conclusión. A ver. O no sé si está Roberta en línea. Tampoco la he escuchado. Anímense. A ver, Freddy quiere hablar primero. Dígame, Freddy. Ok, Rick, solo tal vez como una pequeña conclusión de todo lo que usted ha dicho a lo largo de esta hora y media, podría yo entender que el autor se enfrenta a las realidades de la existencia humana y puede destacar los sinsentidos que puede ser para la gente con un entendimiento limitado. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Es parte de lo que quiere dar a entender o de las conclusiones que hemos visto aquí. Es un libro bien profundo. Definitivamente no hay que tomarlo a la ligera. Adelantado en su tiempo, ¿verdad? Para el pensamiento hebreo, pienso yo. Recuerden que la sabiduría hebrea nace en la familia, en el campesinado, en cómo hacer una olla de barro, en cómo alimentar a las ovejas, en cómo ver la puesta del sol, en cómo criar a los hijos, en cómo comportarse, en cómo tomar decisiones, pero ya la sabiduría en Eclesiastés, como dicen los chavos, es otro rollo, ¿verdad? No sé, de los que mencioné, si quieren cerrar, ¿está Joaquín en línea o Vilma? A ver, hermanitos, anímense. Bueno, hermana Abby, ¿usted quiere cerrar la clase? ¿Aló, aló? Sí. Un último comentario y nos despide con una oración. ¿Le escuchamos? Bueno, la verdad que sí, solo como retroalimentación, pues repetir lo mismo, ¿verdad? Que dije al inicio. Realmente Eclesiastés, más que ese libro que presenta una visión conformista de la vida, el autor para mí, ¿verdad? A mi perspectiva, es alguien que reconoce la soberanía de Dios, que todo está bajo control de él, pero recapitulando lo que decía Mauricio, ¿verdad? Creo que la vida se trata de un equilibrio, todo es de un equilibrio, no podemos ser ni todo espíritu ni todo racionalismo, ¿verdad? Lo mismo sucede con esto de Eclesiastés, no se le puede dar toda la responsabilidad a Dios, eso Mauricio tiene toda la razón, ¿verdad? Está libre albedrío y las consecuencias de nuestros actos, pero tampoco podemos irnos al extremo opuesto de creer que todo está bajo mis manos.
realmente todo es un equilibrio, eso es lo que nos presenta Eclesiastés también, ¿verdad? Mantener siempre en mente eso. Y solamente, nada más agregar eso. Amén. Bien, entonces, hermanos, Dios me los bendiga. Nos vamos a encontrar el próximo sábado. Estén pendientes. Obviamente hay otra pruebita de esto que hablamos hoy, de lo que vamos a hablar el sábado. Así que esténse pendientes porque no va a haber tiempo de subir el video del sábado. Entonces traten de hacer sus anotaciones y de lo que voy a enviar extra. Por mi parte hoy les doy las gracias por la participación que tuvieron. Voy a tratar de repetir la metodología, ¿verdad? Porque yo quisiera que enriquezcan la clase. A mí me gustó todo lo que hablaron, las participaciones muy nutridas. Obviamente unos hablaron desde su elemento más existencial, otros desde un elemento un poco más racional. Pero creo que todas las participaciones fueron muy atinadas. Complementenlo con lo que acabamos de decir acerca del Coelet. Prediquen acerca de esto, porque para mí uno de los libros más actuales hoy tiene que ser este. En medio de una pandemia, una situación difícil, Eclesiastés tiene que ser un aporte, hay que hacer una relectura de Eclesiastés tremenda hoy. Yo creo que hay insumos, y ustedes tienen los insumos para hacer esa relectura. Entonces aquí nos vamos a quedar.